Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Buenas tardes, buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y espiritual. Mi nombre es Roberto Toledo, conductor de este programa que se llama Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Hoy comenzaremos un nuevo tema, un tema que considero que es muy, pero muy importante y tiene un misterio que cuando hay un misterio dentro de la Iglesia Católica es porque realmente no se puede explicar. Y cuando no se puede explicar es algo divino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los misterios de Dios son todos divinos. Hay muchos misterios dentro de la Iglesia Católica, muchos que no se han podido explicar. Hay como algo que uno pudiera determinar en cierta forma, pero no es lo que realmente es. La Santa Trinidad, hay tantos que no me recuerdo ahora en este momento, pero hay muchos. Y este es uno de ellos, ¿ok? Lo de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, etcétera. Hay misterios y misterios dentro de la Iglesia Católica. Y vamos a hablar sobre la importancia de la Eucaristía, ¿verdad? Que es también, ¿cierto?, algo lleno de fe. Lo voy a dividir en varias partes, o sea, en 2 o 3 partes, así que va a tomar como 2 o 3 programas. Espero en Dios que usted no se aburra y pueda, ¿cierto?, estar conmigo estos 2 o 3 programas, escuchándolo y aprendiendo sobre la Eucaristía. Yo insisto y vuelvo a decir de que yo no soy ningún experto. Si usted considera que hay algo que yo dije que no está bien, que le causó dudas, puede hacer 2 cosas. O me escribe para realmente saber si lo que yo dije está correcto o no, o le pregunta a un sacerdote en relación a eso lo que yo dije, ¿verdad? Porque puede ser que a lo mejor lo que dije es verdad, pero no está explicado, ¿verdad? Y como no está explicado, entonces usted queda con la duda. O puede ser que a lo mejor lo que yo haya preparado en relación a eso, que a lo mejor como yo agarré mucha información de internet, ¿verdad? Para poder prepararme mejor, para poder decir las cosas como son. Entonces puede ser que a lo mejor una de las cosas que diga estaba mal escrita o estaba mal dicha o mal explicada en internet y por eso yo lo repetí y quedó con esa duda. Así que por lo tanto, si hay algo en eso que te dice, no, eso no es así. A lo mejor, puede ser que a lo mejor diga algo yo que usted diga, no, yo conozco de la A a la Z esa parte y sé que eso no es así. Entonces lo más lógico sería escríbame, ¿verdad? Escríbame a rtoledo@versados.net, me escribe ahí y me dice, ¿cierto? Mira, Roberto, lo que tú dijiste en relación a esta parte no es correcto. Y entonces lo que yo voy a hacer es buscar lo que usted me está diciendo que es correcto, lo voy a buscar, lo voy a comparar con lo que yo tengo y voy a buscar más información. Y si es así como usted dice, yo le voy a responder con todo gusto y decirle sí, usted tiene toda la razón al respecto. ¿Ok? Así que acuérdese, yo no soy ningún experto. Para expertos están los teólogos, están los doctores de la ciencia, los doctores de la escritura, los doctores en relación a todo esto que son estudiosos, se pasan años y años estudiando, ¿cierto? En relación a todos estos misterios y a la fe católica. Así que por lo tanto, si hay algo que no diga, por favor discúlpeme
y entonces ya sabe, o me escribe, o le pregunta a un sacerdote, le dice, mire, lo que dijo ahí, dijo tal cosa, y puede ser que tenga razón, como puede ser que no la tenga. Si tengo la razón, el sacerdote le va a decir, si tiene razón, déjame explicárselo, porque él no lo explicó bien, o a lo mejor no lo explicó, ¿ve? Y si no tiene, no, eso no tiene la razón, hay que decírselo a Roberto para que rectifique esa parte en el próximo programa, para que así la gente no quede con esa duda, no quede con esa pregunta en su cabeza diciendo, ¿será verdad o será mentira? ¿Verdad? Así que, por favor, y estamos. Bien, la importancia de la Eucaristía. Antes de comenzar con la importancia de la Eucaristía, como todos los lunes, vamos a comenzar con una oración inicial, porque no quiero ser yo el que habla, y espero que baje el Espíritu Santo a mí, para que el Espíritu Santo sea el que hable y explique sobre todo esto, ¿verdad? Y así, al leer la palabra de Dios, sea el Espíritu Santo que abra corazones. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te vamos a dar gracias por el día de ayer. Te vamos a dar gracias por el fin de semana. Te vamos a dar gracias por el día de hoy, por un nuevo día más de vida. Te vamos a dar gracias por nuestro trabajo, por nuestras familias, por nuestras amistades, por nuestros hijos. Te vamos a dar gracias por todo lo que nos das, Señor, porque nos das en abundancia y muchas veces nos das más de lo que merecemos. Gracias, Señor, gracias. Te pido por todas las familias y todas las personas que ya sea que me están escuchando o me están viendo y que a lo mejor quizás alguno de ellos esté enfermo o está enferma, y te pido por cada uno de ellos para que los puedas sanar y pongas tu mano misericordiosa y así de esa forma pueda recuperarse para estar pronto con su familia. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Por cada uno de ellos. Te voy a pedir especialmente por personas que yo conozco que están enfermas, como la abuela Adriana, Esther Guerrero, Lourdes Fernández, Roberto Grandal, y tantos más que por ahí pueden estar enfermos, que yo no me recuerdo en estos momentos, pero pueden estar enfermos. Y te pido por cada uno de ellos, Señor. También te pido por los seminaristas, los diáconos, los sacerdotes, especialmente por mi hijo Nicolás, por los obispos. Te voy a pedir por Monseñor Wensky y por Monseñor Garza, por su gran labor pastoral, pero también pedido por el Papa Francisco, ¿verdad? Te voy a pedir por las monjitas, las religiosas, los religiosos, y por todo aquel que está vinculado a ti, Señor, en conexión, porque te ama mucho y quiere estar a tu lado. Te pido por cada uno de ellos. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar el tema de la Eucaristía. Yo voy a explicar sobre la Eucaristía, la voy a explicar al final. O sea, qué significa, cómo, qué es lo que es realmente la Eucaristía. Yo ahora, bíblicamente, voy a comenzar a explicar por qué en la Iglesia Católica la Eucaristía es centro, vida y cumbre de la fe cristiana, de la fe católica. Entonces, ¿por qué es centro, vida y cumbre la Eucaristía? Entonces, vamos a buscar y a escudriñar las Escrituras para estos fundamentos bíblicos, ¿verdad? Que tiene la Eucaristía. ¿Cuál es el misterio de esto, no? Vamos a ver en San Juan, vamos primero por San Juan 6:57. San Juan 6:57. Dice así: así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera que el que me come vivirá por mí. Repito, así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. O sea, que así como el Padre que tiene vida,
Jesús vivo y vive por el Padre. Y de tal manera el que coma, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo vivirá y vivirá por siempre. Así es que el que come tendrá la vida. Y como sabemos, en la Eucaristía comemos el cuerpo de Cristo, entonces vamos a tener vida. Por eso ya está la primera parte, ¿verdad? Para la Iglesia Católica, la Eucaristía es el centro, la vida y la cumbre, ¿ok? Centro, vida y cumbre. Entonces ya tenemos la vida, ¿cierto? Lo pueden encontrar en San Juan 6:57, la vida. Eso quiere decir que si el Padre que lo envió tiene vida, entonces Él vive por el Padre, y de la misma manera el que lo coma vivirá, ¿cierto?, en Él y para siempre. Entonces, vamos a ver lo que es el centro. Vamos a San Juan 6:56. Vamos a San Juan 6:56. Es un versículo menos y vamos a ver. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese es el centro. El centro. Permanece en mí y yo en él. En el centro. ¿Verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿por qué es el centro? Porque cuando yo como el cuerpo de Cristo, permanece en mí. Y así yo permanezco en él. El centro. El centro. Tenemos la vida, tenemos el centro. ¿Verdad? Ahora, hay mucha gente que no comulga. Indudablemente que no comulga. Pueden haber muchas razones por qué no lo hagan. Demasiadas. Hay razones justificadas y hay otras que no son excusas para no hacerlo. Una de las razones que tiene la gente es porque escucha a otra gente que no debería de escuchar. Lamentablemente. Lamentablemente a veces nos dejamos influenciar por otra persona. ¿Pero por qué está haciendo eso? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? No, es que estoy recibiendo el cuerpo de Cristo y lo estás viendo. Y cuando tú lo comes, siente el cuerpo de Cristo dentro de ti, lo sientes. Entonces, son personas, ¿cierto?, utilizadas de cierta forma por el mal para, ¿cierto?, engañarte a ti y meterte en tu cabeza de que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. De que no hay un respaldo para lo que tú estás haciendo. ¿Verdad? Porque te están poniendo muchas trabas, muchas preguntas en las cuales indudablemente que no van a haber respuesta, porque tú no la vas a saber, ¿verdad? Así que por lo tanto, si tú mantienes tu fe firme, entonces a ti no te va a importar que lo que te digan, tú lo vas a hacer. Y además, si estás consciente de que al recibir el cuerpo de Cristo, tú vivirás por siempre, para siempre, y además vas a permanecer en Él como Él en ti, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, si Satanás trató de convencer al mismo Jesús, ¿se recuerda cuando el Espíritu Santo, acuérdense que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado? ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad? Bien, ahí se apareció Satanás ante Jesús. Y Satanás, ¿cierto?, utilizando las escrituras, hizo tentar a Jesús. ¿Verdad? O sea, ¿cómo es posible, viéndolo de esta forma, de esta manera, que alguien con mucha maldad te venga a predicar a ti sobre algo, sobre una bondad, por ejemplo, por decir un caso, cuando tú sabes que esa persona es toda maldad? Entonces, por lo tanto, ¿cómo va a venir? ¿Cómo tú piensas que él va a venir a predicarte a ti cuando debe ser al revés? Tú debes predicarle sobre una bondad a esa persona para que pueda mejorar, para que pueda cambiar, para que pueda
ver la diferencia entre el mal y el bien. ¿Ves? Entonces, pero en este caso viene esta persona y te predica a ti. ¿Ves? Eso es lo que pasó, entre Jesús y Satanás. Viene lleno de maldad, porque es un mentiroso y 20 cosas, a predicarle a Jesús con la Biblia, con la Escritura, ¿verdad? Pero resulta ser que Jesús es Dios, por lo tanto ahí no hay cómo engañarlo, cómo el diablo pueda hacer algo en contra de Dios. Así que por lo tanto, pero nosotros somos frágiles, somos débiles. Si viene una persona a decirte, pero ¿por qué estás comiendo eso? Si eso no significa nada. Y eso no es una cosa ahí que no sirve para nada. ¿Cómo tú puedes creer de que en ese pedazo de cosa que le están dando y en un poco de vino está el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cómo tú puedes creer eso? Entonces te hace pensar y te hace tentar y decir, puede ser que tenga razón, puede ser que a lo mejor yo estoy equivocado, yo no debo hacer eso, y entonces te convence para no hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es débil, ¿verdad? Nuestra fe es muy débil. Vamos a ver lo que nos dice Mateo. Mateo 4:6. San Mateo 4:6. Dice así: y les dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará orden a su ángel y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Satanás siempre buscará la forma de desviarte. Siempre, siempre, siempre. Satanás lo que más desea y lo que más quiere es que tú no estés con Dios. Que tú no vayas a la iglesia, que tú no comulgues, que tú no vayas al Santísimo, que tú no vayas a los retiros, que tú no vayas y ni pertenezcas a ningún grupo de la iglesia, que tú no ores, que tú no reces, que tú no reces el rosario. ¿Me entiendes? Todas esas cosas que te conectan con Dios directamente, el diablo va siempre a tratar de obstaculizarte. ¿Ves? Entonces, por esa razón, mucha gente cae porque es débil, demasiado débil. ¿Ves? Aquellos que son fuertes en la fe, esos no caen. Ellos no caen y ni caerán. ¿Ves? Ni caerán. ¿Por qué los sacerdotes muchas veces se ven tan estresados? Porque Satanás los ataca muchísimos. Son hombres de Dios y Satanás los pasa atacando. Hay algunos que se hacen más, ¿cómo te dijera yo? Más a la vista de los demás. Hay otros que son más introvertidos y además de eso no les gusta darse a conocer a los demás o que los demás conozcan de su vida o lo que está pasando, lo que está haciendo, ¿verdad? Pero hay otros que, miren, Padre Pío pasaba atacado por el Satanás, atacado constantemente, ¿verdad? Y así como hay muchos. Todos esos milagros eucarísticos que tenemos hoy en día, que están en Italia, España, Francia y en otros muchos lugares. Yo una vez hice un programa, un tema de dónde están los milagros eucarísticos, de cuánta es la cantidad que hay en el mundo entero. Y son una cantidad enorme, enorme. Partiendo desde la Argentina hasta arriba, hasta el Polo Norte. Abarcando todo el mundo. Muchos países tienen milagros eucarísticos. Entonces, ¿en cuántos de ellos, el sacerdote se ha visto en la duda de que lo que está haciendo en la consagración del pan y el vino
En esa duda que tiene, que si realmente está Jesús ahí, ¿cuántas veces no se ha revelado Dios y le ha hecho ver en claridad con un milagro de que Jesús sí está en la Eucaristía? ¿Ah? Y ahí hay tantos milagros, tantos, que han sido comprobados y recontra comprobados por cantidad de científicos. Y ahí está, ahí están. Usted lo quiere ver, puede ir a verlo, puede ir a Italia, a España, a Francia, puede ir a verlo. Pase por esa parte para que usted vea con sus ojos esos milagros. Entonces, si hay sacerdotes que están siendo atacados por Satanás, ¿verdad? Y que son muchos los que son atacados, entonces, claro, no falta aquel que diga, ¿será que lo que yo estoy haciendo es verdad? ¿Será? Y entonces, claro, Dios se manifiesta y le dice, es verdad, y le hace un milagro, ¿verdad? Así que, si Satanás tuvo el descaro de ir y tentar a Jesús y además predicándole de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios, o sea, si él aún así tentó al mismo Dios, al mismo Señor, ¿cómo no va a tentar a los sacerdotes, al obispo, al papa, a las monjas, a los diáconos, a los laicos, a usted, a mí? ¿Cómo no los va a tentar? Y ahí está el problema de que muchos se dejan convencer por otras personas, decir, tiene razón, estoy equivocado, estoy en la iglesia equivocada. ¿Ah? Entonces, siempre el Satanás va a hacer todo lo posible para que usted no comulgue. Siempre. Porque él no quiere que usted reciba el cuerpo de Cristo. No quiere que permanezca en él como él en ti. No quiere. ¿Ok? Entonces, aquí trata de tentar, o sea, cuando trata de tentar a Jesús hay que ver, porque es increíble pensar de que el diablo tiene cara para ir donde el mismo Dios y tentarlo con cosas. Pero eso hace ver de que si él lo hizo con él, también lo puede hacer con todo el mundo. Y por eso hay tanta gente por ahí que lo escucha, lo sigue y hace una secta satánica por ahí. Entonces debemos entender que el centro de la vida del católico es la Eucaristía y por ello jamás nunca debería dejar su iglesia. No dejarse convencer por nadie, ni por Satanás, con la Biblia en mano, para dejarlo más preciado que nos dejó Jesús, que es su cuerpo y su sangre. ¿Usted no cree? Pues vaya a ver los milagros eucarísticos y se va a convencer, porque eso es plena sangre y carne, ¿ok? Y de un ser viviente, no de un ser muerto, de un ser viviente. Si no, busque los milagros eucarísticos en el internet y se dará cuenta. ¿Okay? Si no me cree a mí, pues créale ahí a las escrituras, donde está escrito sobre los milagros eucarísticos, créale. Hay muchas personas que han escrito sobre eso. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿verdad? Y lo di como ejemplo porque lo que pasa es que Satanás hace todo lo posible para que usted sea tentado y a la vez no se ponga en conexión con Dios. Eso es todo lo que más quiere. Y mucho más aún que usted no comulgue. Porque ahí está recibiendo a Dios. Ahí está viviendo, está como un ser viviente, ¿verdad? Cuando usted recibe a Dios es algo magnífico. Entonces él no le gusta y siempre hace todo lo posible. Estamos viendo lo que es el centro de la vida y la cumbre. La cumbre es lo máximo
Es lo más alto que puede haber. ¿Y qué mejor, más alto, lo máximo que puede haber es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Hay un predicador en Puerto Rico que era evangélico y se convirtió al catolicismo cuando él vio, y lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, cuando él vio la consagración del pan y el vino en la misa. Dice, ahí está la esencia. Dice él, palabras de él, dice, si los católicos supieran lo que tienen ahí, no habría católico que se fuera de su iglesia. Pero como no saben ni se dan cuenta, entonces viene alguien por ahí de otra iglesia o alguien ateo, lo que sea, le dice 2 o 3 cosas, lo convence y esta persona se va. ¿Verdad? Y eso es lo más malo que hay. Veamos lo que dice San Juan 15, 5 al 8. San Juan 15, del 5 al 8. Yo soy la vid. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Ustedes los sarmientos. El que permanezca en mí, yo y yo en él, da mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. ¿Han escuchado esas palabras tan lindas? Esa parte tan preciosa, la voy a leer de nuevo. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, que separado de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Imagínense todas esas personas que no comulgan, que no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, que no permanecen en Cristo, que no dejan que Cristo permanezca en ellos. Imagínense todas esas personas están vacías. Lamentablemente. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que no digan, ese señor está equivocado. No, lo dice la Biblia. Juan 15, 5 al 8. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí, nada puede hacer. Separado de mí, nada puede hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. ¿Por qué? Porque está seco. ¿Por qué? Porque está vacío, porque no tiene nada. Prosigo. Y si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Eso es palabra de Dios. Eso no es cosa mía. San Juan 15, 5 al 8. El que permanece en mí y yo en él, al igual que en San Juan 5, 56, que leímos anteriormente en el primer espacio, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso fue en San Juan 5, 56. Aquí estamos en San Juan 15, 5, 8. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, no es lo mismo, es lo mismo. ¿Ok? Aquí, en otras palabras, en el versículo 6, nos dice que un católico que no comulga se va secando. Un católico que no comulga se va secando. Por eso, ahí dice, el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca.
Si en la primera parte él dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, en la segunda parte dice, el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Está seco, no tiene nada. ¿Ok? No lo digo yo. Ahora, ¿por qué si nosotros permanecemos en Cristo, Él permanecería en nosotros? Vamos a ir a San Juan 6, 54, 55. San Juan 6, 54, 55. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Entonces, a la pregunta, ¿por qué si nosotros permanecemos en Cristo, Él permanecería en nosotros? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Aquel que no comulga, sea por el motivo que sea, no importa la razón, ¿qué se está perdiendo? ¿Qué se está perdiendo? Nada, un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Eso me hizo recordar un cuento. Se lo voy a contar. Resulta ser que había un curita, ¿verdad?, que salió llevando el Santísimo, la custodia, en una procesión. ¿Okay? Y cuando estaba a mitad de camino, viene alguien y le dice, padre, déjeme decirle algo. Entonces el padre le dice, no, si estoy ocupado, tú no ves que estoy con el Santísimo, estoy con la custodia. No. Le dice, pero padre, pero déjeme decirle algo, es importante. Entonces el padre lo queda mirando y le dice, ok, ya, dime, rápido. Y entonces le dice, padre, es que se le olvidó poner la hostia en la custodia. El padre se sonríe y dice, ay, mi hijo, eso es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Entonces, el que no comulga, ¿qué se está perdiendo? Un pequeño detalle. Dios jamás nos dejaría pasar hambre. Jamás. O que nos muriéramos de hambre. Jamás. Si tú estás con Él, en conexión con Él, y para ti lo más importante es Dios, Él te va a cuidar, Él te va a proteger. Él nunca va a dejar que tú pases hambre. ¿Okay? Para todo el que cree en Él, Él lo reconfortará. Siempre. Si cuando Moisés liberó al pueblo y no tenían de comer en el desierto, fue Él quien les dio maná del cielo, ¿verdad? Entonces cuando la gente lo cuestiona a la orilla del lago, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Vamos a ver a San Juan 6, 30, 35. 6, 30, 35. Dice así, y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Qué lindo, ¿verdad?
Qué hermoso. Voy a leerlo de nuevo para que lo pueda saborear, ¿ok? Para que lo pueda entender más. San Juan 6, 30, 35. ¿Por qué estoy leyendo esta parte? Porque cuando Moisés liberó al pueblo de Israel, lo liberó de Egipto, en el desierto estaban pasando hambre, no tenían que comer, y eran demasiadas personas, ¿ok? Era una cantidad enorme de personas. Y entonces Dios los ayudó enviándoles maná del cielo. De esa forma ellos pudieron comer maná y codornices. Entonces, pero lo que más se recuerda a uno es el maná, ¿ok? El maná. Entonces, cuando la gente lo cuestiona a la orilla del lago, o sea, cuando él, ¿cierto?, se encalla, ¿no?, con el bote, y sus discípulos se encalla ahí en la orilla del lago, y estaba, ¿cierto?, estaba la gente ahí. Entonces, le cuestionan, lo cuestionan ahí en la orilla del lago. Y San Juan, en San Juan 6, 30, 35 dice: y volvieron a preguntarle, o ya lo habían preguntado anteriormente, y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? Una gente incrédula, ¿verdad? Totalmente incrédula. ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Ellos, lo que le están cuestionando a Jesús, se están refiriendo a Moisés, no a Dios, se están refiriendo a Moisés. ¿Ve? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Les dio de comer. Moisés les dio de comer el pan bajado del cielo. Entonces Jesús responde: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Hay una canción que dice justamente: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Esa es una canción que se canta en una canción de Eucaristía. Y así se llama la Eucaristía, así se llama la canción. Yo soy el pan de vida. Entonces, el que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. ¿Ok? Jamás tendrá sed. Si Dios nos da la vida por comer su carne, ¿quién soy yo para negarme? ¿O quién es usted para negarse e ignorarlo si me está ofreciendo algo bello, algo hermoso, algo maravilloso, algo que no se da así tan sencillamente? Y si me dice que crea en él, que jamás tendré hambre ni sed, entonces ¿quién soy yo para negarme a creer que es en él, si con él jamás pasaré hambre, jamás pasaré sed? Si yo creo firmemente en Dios y tengo una amplia conexión con Él, tengo mi fe muy desarrollada, con mucha firmeza, ¿verdad? Para mí Dios es lo máximo, no hay algo más allá. Y no importa que me bombardeen por aquí o me bombardeen por acá, porque yo estoy con mi ojo pegados en Dios. Entonces, si yo al creer en Él, si yo al tener esa conexión con Él, si yo a tener esa fe que tengo en Él, yo jamás pasaré hambre,
y pasaré sed. Entonces, ¿por qué negarme a poderlo recibir en mi casa? No en mi casa física, en mi casa. ¿Ah? Sin embargo, la gente siempre duda de Dios. No falta quien dude, no falta. No falta que dice, no, eso, muéstrame a tu Dios, muéstramelo, a ver dónde está, muéstramelo. Yo quiero verlo. Si tú me lo muestras, yo lo voy a creer. Como Santo Tomás. Y de lo que dice su palabra, y por ello lo cuestionan cuando se encuentra a la orilla del lago. No es la excepción. Pero Jesús, al responderle que su Padre Dios le dio maná, Él le dará algo mucho más importante para la vida y la vida eterna. El verdadero pan del cielo. Y por ello, al ver la seguridad con que hablaba, Jesús le dijeron, danos siempre de ese pan. Danos siempre de ese pan. Si usted va a ver a un predicador, usted cree en la palabra del predicador, usted cree que lo que él le está diciendo está fenomenal. Y si el predicador le dice a usted de que coma su cuerpo y beba su sangre, ¿usted lo hará? Entonces, eso es lo que usted tiene que pensar, ¿verdad? Porque ese predicador que a lo mejor usted va a ver, puede ser cualquiera, puede ser un teólogo, puede ser un sacerdote, puede ser un diácono, puede ser un laico, no importa, pero es fenomenal. Lo que dice es grandioso, es maravilloso. Y entonces, si usted va con toda esa confianza, porque usted cree en sus palabras, cree en las palabras que está diciendo ese predicador, y él en un momento dice, coma mi carne y beba mi sangre, porque si come mi carne y bebe mi sangre, usted jamás pasará hambre ni sed. Es un predicador, no es Dios, es un predicador. ¿Usted lo haría aún creyendo en él? Eso tiene que pensar, tiene que ver. Porque hay mucha gente que ¿cómo se llama? Que sigue al hombre, que lo sigue. ¿Ok? Entonces, si esa persona está aquí y va a dar una prédica acá, a 40 millas de aquí, va y lo sigue. Yo quiero ir, voy para allá. Y si sabe de que ese hombre va a estar en cierto estado o en cierta ciudad y usted puede tener los recursos para ir, usted va a hacerlo, porque cree en esa persona, cree en lo que está diciendo, le encanta lo que dice. Pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? La Eucaristía fue instituida ¿por quién? ¿Por quién fue instituida la Eucaristía? Nada más y nada menos que por Jesús. ¿Cuándo fue instituida? ¿En qué momento? En la última cena. ¿Ok? El día jueves, antes de ser arrestado. La última cena que pasó con sus apóstoles. Entonces ahí él instauró la Eucaristía. Veamos en San Marco 14, 22, 24. 14, 22, 24. Dice, durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo, tomen esto que es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó a todos y todos bebieron de ella. Y él les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Luego de la instauración de la Eucaristía, entonces los primeros católicos fieles a las enseñanzas de Jesús se reunían para partir el pan, o sea, para celebrar la Santa Misa,
inicialmente al parecer se celebraba en las reuniones comunitarias, en las casas de los primeros cristianos. ¿Por qué en las casas? ¿Por qué no en una iglesia, en un templo, en un lugar público? Porque eran perseguidos, estaban siendo perseguidos. Y todo cristiano que era encontrado en misa o celebrando misa o haciendo algo con respecto a Jesús como Cristo, era muerto, asesinado. Muchos de ellos fueron tirados a los leones o a los tigres. ¿Ok? Así que por lo tanto, por eso tenían que celebrar en casas. ¿Ok? Los obispos y presbíteros. ¿Cuáles son los presbíteros? Los sacerdotes. Hacían la celebración y consagraban el pan y el vino, distribuyendo después la comunión. Y Jesús añadió, haced esto en memoria mía. O sea, cuando Él termina de repartir el pan y decir, este es mi cuerpo, entonces, coman esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. De la misma forma, cuando se va a beber la sangre de Él, o el vino, ¿no? La sangre. Y de hacer esto en memoria mía. Por eso, desde aquel entonces, desde la instauración de la última cena de la Eucaristía, desde ese entonces para acá se viene, ¿cierto?, haciendo lo mismo en memoria de nuestro Señor Jesucristo, en memoria de Él. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos que sentirnos privilegiados de tener, ¿cierto?, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya después vamos a hablar de qué se trata eso. ¿Ok? ¿Cómo es que se llega a eso? Así que por lo tanto tenemos algo muy bonito que debemos aprovecharlo al máximo. No tenga miedo, pero antes de ir a comulgar, acuérdese, tiene que ir a confesarse. Siempre que se vaya a comulgar, usted tiene que ir confesado. Si no, no puede comulgar. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Entendible? Espero que sí. Bueno, si no, pregúntale a un sacerdote. Pregúntale a un sacerdote y usted verá. Muchísimas gracias por haberme atendido, muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a continuar con el tema de la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía. ¿Ok? Así que hasta el próximo lunes. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.